¿Qué son los tratados de libre comercio? Esto es un acuerdo o un pacto entre dos países o más bajo el derecho internacional, con el objetivo de generar una relación comercial donde existan oportunidades y crecimiento, así como el intercambio de bienes y servicios, logrando aumentar su economía. Esto es gestionado por la Organización Mundial del Comercio, la cual detalla normas y para controlar el comercio entre los países. Hoy en día, México cuenta con 14 tratados vigentes. El primero de ellos fue en el año 1992 y pues entró en vigor en el año 1994 junto a Estados Unidos y Canadá. Los objetivos generales de estos tratados es que se integren y formen parte de los mercados ya grandes, que tengan un mayor alcance y pues tengan variedad de productos, tanto como para los clientes como para las empresas. Y también la reducción y la eliminación de restricciones y barreras comerciales. Además, estos tratados de libre comercio están conformados por procesos y normas que aseguran que los acuerdos son claros y transparentes, evitando las restricciones injustificadas. Los tratados comerciales no tienen una fecha de terminación. Esto es cuando una parte del trato quiere renegociar, pueden cambiar el acuerdo o bien pueden dar una terminación total. Ahora vamos a hablar sobre los tratados y acuerdos comerciales que fueron firmados por México. El primero es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN. Su fecha de publicación en el DOF fue el 20 de diciembre de 1993, pero entró en vigor hasta el 1 de enero de 1994. En este se tocaron temas negociados como el acceso permanente y seguro a exportaciones mediante la disminución total, pero paulatinamente, de aranceles y barreras no arancélicas, así como también los mecanismos justos y expeditos para la solución de controversias. Además, se crearon reglas de origen y procedimientos aduaneros, se estableció el acceso al comercio transfronterizo de servicios como de telecomunicaciones, de construcción, de computación, de transporte terrestre, entre otros. Y se incluyeron disposiciones para garantizar que va a haber un trato justo y equitativo para la inversión extranjera, así como también que va a haber apertura de nuevos mercados de servicio como los financieros, las telecomunicaciones y el transporte. Por último, aumentó sustancialmente la inversión privada, doméstica y extranjera, y esto creando alianzas estratégicas, intercambios tecnológicos y otras formas de asociación y fomento de integración sectorial, esto para aumentar la competitividad internacional de la región. El siguiente tratado es el Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres, TLC-G3. Este entró en vigor el 1 de enero de 1995, pero se publicó en el DOF el 9 de enero de 1995. Los principales aspectos negociados en este tratado fueron que se implementó un programa para poder eliminar los aranceles sobre productos industriales. Se prohibieron la elevación y adopción de nuevos aranceles y se definieron reglas y principios para la elaboración, adopción y aplicación de medidas filosanitarias, esto con el objetivo de que se fomentara el comercio de productos que fueran seguros. Además, se fomentó que se usara un mayor uso de recursos e insumos regionales en el comercio recíproco, y esto para asegurar que los beneficios que se tengan de ese comercio permanezcan en la región y así evitar que haya triangulaciones. Además, se acordaron normas para garantizar la aplicación transparente y justificada de medidas de defensa contra el comercio desleal. Y se establecen principios que aseguran la protección de derechos de autor y conexos, la denominación de origen y también la propiedad industrial. Ahora el Tratado de Libre Comercio de México-Costa Rica. Su publicación en el DOF fue el 10 de enero de 1995, pero entró en vigor el 1 de enero de 1995. Los principales aspectos que se tocaron fue la eliminación de todos los aranceles para las exportaciones mexicanas no agrícolas que iban dirigidos hacia Costa Rica. Se establecieron las normas que aseguraron el trato nacional a los bienes y servicios de ambos países. Además, se fijaron mecanismos para la efectiva eliminación de barreras no arancelarias y eliminación de subsidios a la exportación de productos agropecuarios. Se
Protegió a los inversionistas y a sus inversiones en lo referente de la propiedad intelectual, los préstamos de reinversiones y transferencias de recursos. Y además se protegió a todos los tipos de derecho de propiedad intelectual mediante los principios de libre circulación de bienes, protección ampliada, trato nacional y trato de nación más favorecida. El Tratado de Libre Comercio México-Bolivia se publicó en el DOF el 11 de enero de 1995 y entró en vigor el 1 de enero de 1995. En este tratado se tocaron aspectos como el trato no discriminatorio y la prohibición de elevar el arancel vigente y adoptar otro nuevo, la eliminación efectiva de barreras no arancelarias, con excepción de bienes usados, el petróleo y prolíferos, y las necesidades para la protección de la salud y seguridad nacional. Además se reconocieron productos distintivos como son el tequila y el mezcal y se exigió que tuvieran una certificación de origen, de llenado y de firmado por el exportador productor del bien. Se desgravó inmediatamente el 97% de la exportación de bienes industriales, incluyendo los tractocamiones, los autobuses, las camionetas, las autopartes, entre otras cosas. Y también se desgravó inmediatamente los bienes agropecuarios y agroindustriales. Además, hubo una protección y defensa de los derechos de la propiedad industrial a través de la no constitución de obstáculos de libre comercio de mercancías legítimas, la protección amplia, el trato no discriminatorio y los tratos de nación más favorables. Tratado de Libre Comercio México con Nicaragua. Este fue firmado el día 18 de diciembre de 1997 en la ciudad de Managua por los dos presidentes de los países. Las tres principales causas por las que estos países realizaron un trato o un acuerdo es por su cercanía geográfica, las semejanzas en la cultura y una gran cantidad de compradores potenciales. Su objetivo en este acuerdo es aumentar la diversidad comercial, suprimir las barreras comerciales y a la vez acelerar más el flujo de bienes y servicios. Los temas tratados y que ya fueron acordados fueron el acceso a mercados y pues la agricultura, las normas técnicas, propiedad intelectual, inversiones, entre otras cosas. A principios del año del 2009, México inició con Centroamérica las negociaciones para la convergencia de un solo tratado en donde solo tengan un término, un conjunto de reglas que sustituyan a las que ya existen y pues que estarán contenidas en un trato de libre comercio que ya es único. Habían existido 3 y como que los disminuyeron a 1 con normas más claras. Y pues los principales productos que son exportados de México hacia Nicaragua en el año 2010 es el cable de cobre y de aluminio, el alambre de cobre de sección transversal, extracto de malta, medicamentos, tejidos, televisores con pantalla plana, teléfonos celulares, papel higiénico, alambrón de hierro o de acero y pues el champú. Tratado de Libre Comercio México con Chile. Bueno, este acuerdo se firmó en Santiago, Chile, el día 17 de abril del año 1998, pero hasta el día 7 de julio del año 1999 se promulgó. Ya después, para que pudiera entrar en vigor, fue en la fecha del 31 de julio de ese mismo año. Casi en su totalidad del universo arancelario, es decir, de las tarifas que se le aplican a los productos que son de importación y exportación, cuentan con un 100% de preferencia, lo que significa que se reduce el impuesto de los productos y bienes que se cobra por las transacciones de comercio exterior. También queda establecido en el tratado que ambas partes, tanto México como Chile, debe tener un trato nacional con la otra nación. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se debe ni se puede discriminar a los productos exteriores y que se les debe dar un trato digno y de respeto y similar como al producto nacional de cada región, como el de uno mismo también. Por último, al centrarse en los bienes agropecuarios se estipula que se desea tener una eliminación de los subsidios, es decir, del apoyo de gobierno a la exportación sobre esos tipos de bienes. APRI entre los Estados Unidos mexicanos y el Reino de los Países Bajos.
Fecha de publicación en el DOF, 10 de julio de 2000. Entra en vigor el 1 de octubre de 1999. Este trato tiene como objetivo establecer un marco jurídico para la protección de las inversiones entre México y los Países Bajos, garantizando un tratamiento justo y establecimiento de mecanismos para la solución de disputas. Trato no discriminatorio. Este aspecto asegura que los inversores de cada país recibirán un trato igual o más favorable que el otorgado a los inversores nacionales o de terceros países. Esto incluye todas las etapas de la inversión, desde el establecimiento hasta la administración y liquidación de la misma. Protección y seguridad plenas. El acuerdo garantiza que las inversiones de los inversores de ambas partes recibirán un trato justo y equitativo, además de protecciones y seguridad plenas. Esto implica que las inversiones no estarán sujetas a expropiaciones o nacionalizaciones, salvo en casos de utilidad pública, y siempre con una compensación justa. Expropiación y compensación. Si se realiza una expropiación, esta debe realizarse por razones de utilidad pública no discriminatoria y con el pago de una compensación pronta, adecuada y efectiva. Esa compensación debe equivaler al valor de mercado de las inversiones expropiadas antes de conocerla públicamente. Transferencias. El acuerdo permite la libre transferencia de pagos relacionados con las inversiones, incluyendo ganancias, dividendos, intereses y otros ingresos. Sin retrasos ni restricciones, esto asegura que las inversiones pueden repatriar sus ganancias de manera libre y sin transferencias. Solución de controversias. En caso de disputas entre inversores y el Estado receptor, el acuerdo proporciona mecanismos para resolver dichas controversias. Esto incluye la posibilidad de recurrir al arbitraje internacional, como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones CIADI, o el arbitraje CNUDMI. Tratado de Libre Comercio México con Unión Europea. Dentro de esta unión, los países principales que participaron fueron Alemania, Austria, Bélgica, España, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Francia, Grecia, Suecia, Portugal y Reino Unido. Con estos países y México, en el acuerdo se busca fomentar el diálogo político y que sea más cooperativo entre los países para que resulte beneficioso para ambos. Este se considera como el primer acuerdo de libre comercio que se tiene entre el continente de Europa y América, posicionando a México en un privilegio en los ámbitos de comercio e inversión, pues como bien sabemos, ambos son, Europa es potencia y que tener un trato con México hace que ambos países se eleven tanto en su mercado, eleven su economía, y también se expresa que la Unión Europea hasta el año del 2017 tuvo la posición de tercer lugar en los socios comerciales de México y obtuvo el segundo lugar en aquellas naciones que más invierten en el país. Sí han tenido mucha participación y relación entre esos países. Y en el año 2012 en México se encontraban alrededor de 13.189 empresas e inversionistas en la Unión Europea. Tratado de Libre Comercio México con Israel. Bueno, en el año 2010 en el tratado tuvieron su primera actualización. También, como todo comercio, el propósito es brindar una zona libre de comercialización, que no haya obstáculos o barreras comerciales entre las naciones, para así poder aumentar la compra y venta para ambas partes. También se liberan gravámenes. ¿Qué quiere decir esto? Que se disminuye en su totalidad los importes de cobranza por cada transacción, tanto importada como exportada, para así ofrecer un beneficio completo a ambas naciones. Los objetivos específicos que se trataron en este acuerdo fueron que quieren quitar los obstáculos comerciales entre las naciones, pues es que esto simplemente facilita más la participación, fluye más las conexiones, es más rápido. También se incentivan las condiciones de competencia leal y formal, que sea en un ambiente
en un ambiente tranquilo, que no sea tanto agresivo. Y asimismo se crean procedimientos mayormente fáciles para el cumplimiento del tratado. Y por último se establecieron lineamientos bilaterales tanto en obligaciones como en los derechos en las partes trabajadas. APRI entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el gobierno de la República de Finlandia. Fecha de publicación el 30 de noviembre de 2000. Entrada en vigor fue el 20 de agosto de 2000. El acuerdo entre México y Finlandia para la promoción y protección recíproca de inversiones se centró en establecer un marco legal sólido y confiable para fomentar las inversiones entre ambos países. Los principales aspectos negociados fue protección a las inversiones, que es trato justo y equitativo. Se garantiza que las inversiones de cada país en el territorio del otro reciban un trato no menos favorable que el otorgado a las inversiones nacionales. Seguridad jurídica, se establece un marco legal claro y predecible para las inversiones, evitando medidas arbitrarias o discriminatorias. Expropiación, se regula la expropiación de inversiones, estableciendo derecho a una justa indemnización en caso de que ocurra. Transferencia de fondos, se garantiza la libre transferencia de fondos relacionados con la inversión, como ganancias, dividendos y capital. Solución de controversias, mecanismo arbitral, se establece un procedimiento de arbitraje internacional para resolver disputas entre un inversionista y el Estado anfitrión. Esto brinda mayor seguridad jurídica a los inversores. Neutralidad, se busca garantizar la imparcialidad en la resolución de conflictos al establecer criterios para la selección de los árbitros. Transparencia, publicación de leyes y reglamentos. Ambas partes se comprometen a publicar sus leyes y reglamentos relevantes para que los inversores tengan acceso a la información necesaria. El Tratado de Libre Comercio México con el Triángulo del Norte fue publicado por el Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo del 2001 y fue su entrada en vigor el 15 de marzo del 2001 con El Salvador y Guatemala y el 1 de junio de 2001 con Honduras. Este tratado busca fortalecer el comercio y la inversión entre México y los países del Triángulo del Norte, como lo es El Salvador, Guatemala y Honduras. Entre los principales aspectos clave que fueron negociados fue primeramente el comercio de bienes, con la eliminación de aranceles, la actualización de reglas de origen y procedimientos aduaneros claros. También la contratación pública. Aquí se negoció la apertura de mercados de contratación pública con una mayor transparencia. También la inversión, protegiendo las inversiones y el arbitraje internacional. También otro de los aspectos claves fue el comercio de servicios. Aquí se negoció la mejora del acceso en servicios transfronterizos, la telecomunicación y la movilidad de personas de negocios. También se vio como punto de partida el comercio electrónico, donde se fomentó el comercio digital y la eliminación de aranceles en transmisiones electrónicas. Como sexto punto se negoció la propiedad intelectual, protegiendo las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. Asimismo, otro punto fue la administración del tratado, en donde se mencionó la mejora en la toma de decisiones mediante una comisión del tratado más eficiente. También, por último, la solución de controversias. Esto, ya que se aplicó un mecanismo para poder resolver estas disputas comerciales que se lleguen a presentar de una manera justa y más eficiente. El siguiente tratado es el Tratado de Libre Comercio de México con la Asociación Europea de Libre Comercio, AELE. Este fue publicado por el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio del 2001 y su entrada en vigor fue el 1 de julio del 2001. Este tratado diversifica las relaciones comerciales de México, extendiéndolas hacia Europa. Los aspectos negociados en este tratado son 8. Primeramente tenemos el acceso a mercados, en el cual se incluyeron normas sobre aranceles, las restricciones y el marco legal para el comercio de bienes. Como segundo punto tenemos los servicios de comercio electrónico. Aquí fue la liberación del comercio de servicios y el fomento del comercio electrónico. Como tercer punto tenemos la inversión. Aquí más que nada habla sobre la protección y la promoción de inversiones
como un mecanismo de resolución de disputas. Como cuarto punto tenemos la propiedad intelectual. Aquí habla del fortalecimiento de la protección de derechos de autor, patentes y las marcas. Como quinto punto tenemos las regulaciones y las normas. Aquí pues la cooperación en la regulación técnica pues para facilitar este comercio, ¿verdad? Como sexto punto tenemos las compras gubernamentales. Aquí nos habla de la apertura de oportunidades para empresas mexicanas en procesos de adquisiciones en la AELE. Por último, el desarrollo sostenible. Aquí se promueven las prácticas comerciales responsables y sostenibles. El Tratado de Libre Comercio México con Uruguay fue publicado por el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio del 2004 y su entrada en vigor fue el 15 de julio del 2004. Este es un acuerdo bilateral que refuerza las relaciones comerciales entre México y Uruguay, facilitando así el acceso a mercados y promoviendo pues la inversión. Entre los principales aspectos negociados se incluye el acceso a mercados con la eliminación o reducción de aranceles y reglas claras de origen. También el comercio de servicios con la liberación de servicios en sectores clave como lo es el de las telecomunicaciones y las finanzas. Asimismo, las inversiones con la protección de inversiones garantizando pues un trato justo y pues facilitación de estas mismas. También la propiedad intelectual, con la protección de derechos como patentes, marcas y secretos comerciales. Como quinto punto tenemos las compras del sector público, esto con el acceso a licitaciones públicas entre ambos países. También la solución de controversias, aplicando mecanismos para resolver estas disputas comerciales que se lleguen a presentar. Y por último, la cooperación económica, con la promoción de la cooperación en áreas como la ciencia y la tecnología y el apoyo a las pymes. El Tratado de Libre Comercio México-Colombia fue publicado por el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio del 2011 y su entrada en vigor fue el 2 de agosto del 2011. Este tratado promueve más que nada el comercio y la inversión entre México y Colombia. En él se destacan los siguientes aspectos, los cuales fueron negociados. Primeramente, el acceso a mercados con la reducción de aranceles y criterios de origen para cada producto de los beneficiados. Como segundo punto, los servicios y las inversiones. Con ello conlleva la apertura de mercados de servicios y la protección de inversiones. También la propiedad intelectual, protegiendo así mutuamente derechos de marcas y de patentes. Otro aspecto fue la solución de controversias, creando mecanismos para resolver disputas comerciales. El quinto aspecto fue las compras al sector público, esto con el acceso a mercados de compras gubernamentales. Asimismo, se vieron las normas sanitarias y fitosanitarias. Estas se vieron medidas para proteger la salud sin crear barreras comerciales injustificadas. Y por último, la competencia y las prácticas comerciales, esto con la prevención de prácticas anticompetitivas y el fomento de la competencia leal y justa. APRI entre los Estados Unidos mexicanos y el Reino de España. Fecha de publicación el DOF, 19 de mayo de 2008. Entrada en vigor el 3 de abril de 2008. Este acuerdo busca proteger y promover inversiones entre las partes, asegurando un trato justo y estable para las inversiones, protegiendo las inversiones contra las expropiaciones injustas y estableciendo mecanismos para resolver disputas. El objetivo es fomentar un entorno favorable para la inversión y el desarrollo económico mutuo. Los principales aspectos negociados son la definición de términos importantes como CIADI, que es en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, promoción y admisión de inversiones. Cada parte contratante admite las inversiones de la otra conforme a su legislación y se compromete a promover el flujo de inversiones mediante el intercambio de información sobre oportunidades y condiciones. Protección a la inversión. Se garantiza a las inversiones de la otra parte un trato no menos favorable que el dado a las inversiones nacionales o de terceros estados. Se otorga un nivel mínimo de trato conforme al derecho internacional, incluyendo trato justo y equitativo y protección contra expropiación, nacionalización y
pérdidas de conflicto armados. Para las transferencias relacionadas con inversiones deben realizarse libremente y sin demora, con una moneda de libre convertibilidad. Existen excepciones que permiten impedir transferencias bajo circunstancias específicas como quiebra, insolvencia e infracciones penales. Solución de controversias. Se establece un proceso para las notificaciones, consulta y, si es necesario, el sometimiento de controversias a arbitraje internacional. Se establecen reglas específicas sobre el consentimiento, el número de los árbitros y la acumulación de los procedimientos. Para una celebración de un tratado de libre comercio en México consta de varias etapas. La primera como una iniciativa y mandato de negociación. En la iniciativa el proceso normalmente se inicia por la Secretaría de Economía, que es responsable de la política comercial del país. Puede proponerlo otras dependencias del gobierno, incluso a petición de otro país interesado. Mandato de negociación. El presidente de la República otorga un mandato de negociación a la Secretaría, especificando los objetivos y los términos generales que se buscarán en el tratado. Segundo, consultas interinstitucionales en el sector privado. En esta, antes de iniciar las negociaciones formales, se llevan a cabo consultas con diversas dependencias del gobierno, como la Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Haciendas y otras secretarías relacionadas con el tema a los temas a negociar. Consultas con el sector privado. Se realizan consultas en cámaras empresariales y otros actores relevantes para identificar sus intereses y preocupaciones respecto al TLC. También pueden involucrarse organizaciones civiles y expertos. 3. Negociaciones formales. Ronda de negociación. En estas, las negociaciones se llevan a cabo en varias rondas, donde representantes de México y el país contraparte discuten los capítulos y artículos del tratado. Esto puede incluir como acceso a mercados, reglas de origen, servicios, inversión, propiedad intelectual y resolución de disputas. Informe continuo. Durante las negociaciones, la Secretaría de Economía informa al Congreso y al Ejecutivo sobre el progreso y los desafíos encontrados. 4. Firma del tratado. Acuerdo final. Una vez que ambas partes han llegado a un acuerdo sobre los términos, se redacta y revisa el texto final del tratado. Firma. El tratado es firma por el presidente de México, un representante con plenos poderes junto con el representante del país contraparte. Características adicionales como la transparencia, que es el proceso de negociación y apropiación de un TLC, debe ser transparente, lo que implica la publicación de los textos de negociación y la realización de consultas públicas. Bueno, y como se pudo observar, el establecimiento de tratados y acuerdos comerciales ha sido un aspecto crucial y muy importante en la economía de México y también de su integración global. Así, México ha solidificado su posición como un país importante dentro del comercio internacional al establecer una amplia gama de acuerdos, los cuales cumplen también una amplia gama de industrias y de mercados, como por ejemplo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ahora ha sido reemplazado por el TMEC. Ha sido pues crucial para la economía del país, brindando así el acceso a uno de los mercados más grandes del mundo y fomentando también pues la alineación con Estados Unidos y Canadá. De manera muy similar, el Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres y otros acuerdos bilaterales como los de México con Costa Rica, México con Bolivia, México con Nicaragua y México con Chile, también pues han contribuido a la expansión del acceso de México a los mercados que son convergentes y que están consolidados por América Latina y el Caribe. Como sabemos, todos estos tratados vistos pues no solo han contribuido a una mayor estabilidad económica dentro del país, sino que también a diversificar los mercados y también ha fortalecido la protección de estas inversiones y la resolución de problemas que se han presentado. Además, se ha facilitado la cooperación en áreas clave como lo son los servicios, propiedad intelectual y de medio ambiente, lográndose adaptar a las necesidades cambiantes de hoy en día y también de la economía global. Con ello, México pues destaca su capacidad para poderse adaptar y prosperar en este entorno económico que es muy dinámico,
creando así un entorno pues favorable para el crecimiento económico, la inversión y también la innovación. Por último, pues estos tratados han sido fundamentales para lograr la posición que México tiene hoy en día como un socio comercial relevante y competitivo a nivel mundial.